Hola, buenas tardes. Vamos a platicar el día de hoy un poco en este seminario de los miércoles del Hospital Bruselas sobre algo que vemos todos los días, que es el ligamento craneal cruzado, para variar. Pero ahora quiero ver algunos detallitos que son los que siempre fallan en la planeación de nuestro estudio radiográfico. Entonces, tenemos que hablar de la planeación, de la nivelación del plato tibial y el primer paso, lo primero que tengo que ver y hacer en una planeación para radiografías es la posición de mi paciente. Prefiero que el paciente esté bajo anestesia para poder colocar la tibia en la posición exacta que la requiere, paralela a la mesa. La tibia en la porción proximal es mucho más gruesa que en la distal, entonces debo de conseguir y poner los soportes suficientes para que el tarso no esté caído, no esté caído. Debo de mantener la tibia en una posición, ya que en la porción proximal hay músculos en la cara lateral de la tibia y la porción medial de la tibia debe de ser paralela. Y debo de tener una rotación caudal. La porción de la tibia craneal es triangular. Por lo tanto, si yo tengo la mesa plana y esa porción que es triangular va a hacer que mi tibia tenga ligera caída hacia adelante, una rotación craneal de 15 grados, 20 grados tal vez, entonces voy a tratar de dar esa rotación a mi tibia y lo puedo hacer desde el tarso. Si yo hago una rotación de ese tarso de unos 10 a 20 grados, mi tibia va a quedar perfectamente paralela. Entonces, tendré que levantar ligeramente la tibia y rotar el tarso ligeramente medial. Medialmente, ligeramente sería. Entonces, ese es mi primer paso en mi estudio radiográfico. Tomé al azar algunas radiografías para ver si tengo una radiografía que sea la ideal. El grave problema en TPLO es que si no tengo una buena posición radiográfica, va a ser inexacto el ángulo que mida de mi plato tibial, y si es inexacto, pues mi cirugía finalmente no voy a lograr los 3 a 5 grados que busco en la nivelación del plato tibial. Entonces, mi primer paso es pensar en manejar un poco de anestesia o sedación profunda para hacer la radiografía tibial. He seleccionado 8 casos al azar, 8 radiografías de un trabajo que estamos haciendo para cálculo quirúrgico y postoperatorio del plato de la tibia. Lo primero que voy a buscar yo es tener una posición. Ustedes ven aquí 4 casos. El eje longitudinal en la radiografía 1, el eje longitudinal de la tibia está angulado. Yo quiero que el eje longitudinal de la tibia vaya en correspondencia con el eje longitudinal de mi radiografía. Esto me cuesta trabajo. No es un grave problema porque esto, pues vamos a ponerlo en un programa de planeación. BIPOP es lo que usamos y yo puedo hacer rotación para tener la tibia en esta posición. Entonces, de estos 8 pacientes que tengo, son 7 perros, es un gato, los tomé al azar de 20 casos que tengo, tomé 8 radiografías como estas, y pues aquí de estos 8 pacientes, vean, aquí llevo 3 angulados, este está angulado también, entonces esto me da problemas. Esto me da problemas para la medición. Mis pacientes deben de estar siempre en la posición que es requerida, ¿sí? Entonces, pues vamos a quitar los pacientes que no nos funcionan y nos quedamos con 4. Nos quedamos con 4 pacientes que tienen una posición. ¿Cómo evito esto? Desde mi posición radiográfica, no necesito estar batallando. Mi paciente bajo anestesia, con vendas, con soportes, lo voy a colocar en la posición necesaria
y hacer esta radiografía. ¿Estamos? Entonces, pues ese tipo de radiografías son las que necesitamos tener con cuidado. Miren, por ejemplo, otra cuestión en la posición va a ser el paralelismo que requiero entre el fémur y el tarso y que quede de manera perpendicular la tibia, así como lo estoy marcando aquí con estas líneas. Vean, aquí tengo la línea del fémur y del tarso. Esta es una línea que puede ayudarme. En este segundo caso, tengo una hiperflexión en la rodilla o una flexión de la rodilla que lo que me puede hacer es compresión tibial y esto me va a evitar ver la cresta tibial. En el caso 3, tengo una buena posición, está perpendicular, hay paralelismo entre el fémur y el tarso, pero en el 4 tengo angulación en la rodilla y esto me da problemas. En el caso 5, lo mismo, tengo algo angulado y esto me va a dar problemas para hacer una buena medición del plato tibial por no localizar adecuadamente la cresta del plato tibial. Entonces, con esto, pues vamos a eliminar el caso 2, el caso 4, el caso 5, el caso 8. Bien, tibia perpendicular al fémur y al tarso. Tenemos 4 casos, el 1, el 3, el 6 y el 7, que nos van a ayudar a ver en una buena posición la tibia. Esto es lo que estoy buscando. Vean aquí la radiografía, adrede la he posicionado por la falta en mi primer paso, que es la posición del paciente en la radiografía. Esto, repito, con el planeador podemos arreglar. Mi segundo punto es el centro del tarso. Si yo reviso el tarso de estos 8 pacientes, ¿cuáles creen que sean los casos en los cuales me cuesta trabajo encontrar el centro del tarso? Tengo aquí la cabeza del talo, la articulación talocrural, pero si lo tengo en rotación o lo tengo en angulación, voy a ver diferentes contornos que me hacen dudar cuál sería el mejor, como por ejemplo aquí en el 1, pues lo elimino. El 2, veo una sola línea, aquí no me cuesta trabajo encontrar el centro del tarso, eso es muy bueno. En el 3 me puede servir, el 4 pierdo esa definición de las líneas del tarso por la angulación que tiene. Por lo tanto, no es una buena radiografía. En el 5, vean cómo tengo aquí una línea, otra línea, y me va a costar trabajo encontrar el centro del tarso. En cambio, en el 6, es una sola línea clara que veo en la articulación talocrural, en la cual tengo el tarso bien centrado, el talo está en el centro y me deja ver cuál va a ser la circunferencia que me dé el centro del tobillo. Este es el primer paso para la localización o el cálculo del ángulo del plato tibial. Esta es una buena radiografía en el 6. El 7 pues no me ayuda mucho. El 8 es una buena radiografía, por lo tanto yo selecciono y veo que tengo una buena posición en el tarso 1, 3, el 3, tal vez tengo algo de compresión tibial y me va a dar problemas ahí arriba en el tubérculo del plato tibial. Vamos a ver más adelante. El caso 1, 3, 6 y 7 son los que tengo una buena posición para el tarso. Ahora vamos a ver estos 8 pacientes en cuales vamos a tener la cresta tibial. La cresta del plato tibial es este triangulito que ven aquí. Es importantísimo porque en la base de ese triángulo, si yo trazo un punto al inicio y otro punto al final, puedo conectar esos 2 puntos y con eso voy a obtener el plato tibial. En el trazado de mi línea, que debe de ir, que viene del centro del tarso a la cresta tibial, si llego a encontrar angulaciones como, por ejemplo, puede ser
en este paciente, en este 5, tengo un exceso de rotación interna. Veo que aquí hay una cresta, la punta de la cresta, aquí hay una y aquí hay otra. Eh, es buena, aquí puede funcionarme. Aquí tengo la cresta tibial, una buena sobreposición, una buena sobreposición, una buena sobreposición para poder ver ese triángulo. Pero, por ejemplo, aquí tengo una cresta aquí y tengo la otra cresta acá. Esta radiografía tengo que repetirla porque si yo trazo mi línea que viene del centro del tarso, tengo que llevar el eje mecánico de la tibia y necesito localizar estas dos crestas. Si tengo angulación, voy a ver el cóndilo lateral, el cóndilo medial, y esta rotación pues me va a dar una cresta aquí, otra cresta acá. Y no voy a tener una buena línea para medir realmente cuál es el ángulo que tiene esta cresta, este plato tibial. En el inicio y en el final de la cresta, aquí tengo una, aquí tengo la otra, inicio y final, es donde voy a ver el plato tibial y qué angulación tiene. ¿Sí? Observen, por ejemplo, en este gato tengo las dos crestas. Aquí hay una, aquí hay otra. Tengo rotación. No me deja ver el peroné. El peroné debo de observarlo, debo de tener una buena visión. Aquí tengo un exceso de rotación. Entonces, perdón, aquí tengo una buena rotación. Aquí tengo una buena rotación. Estoy viendo el peroné. Pero en este me cuesta trabajo verlo. Aquí me falta un poquito más. En todos debo de observar el peroné por detrás de la tibia, ¿sí? Para tener la posición lateral perfecta en la tibia y poder hacer la medición que requiero en la tibia. Si tengo compresión tibial, me va a costar trabajo poder observar la cresta del plato tibial. Estamos entonces de estas crestas del plato tibial, identifico muy bien la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. 7 y 8, curiosamente, no. Entonces, pues son puntos que tomamos en consideración y descartamos ese y nos quedamos con las 6 primeras. ¿Estamos? Aquí tenemos las 6 crestas tibiales. Entonces, después de revisar estos 3 puntos que son los más importantes para poder localizar el plato tibial, debo de saber que la posición del paciente siempre debe de estar la tibia sobre el eje longitudinal de la toma. Evita la compresión tibial. El fémur y el tarso deben de estar paralelos y la tibia perpendicular. El centro del tarso, con tarso y tibia paralelo a la mesa con ligera rotación medial de 20 grados aproximadamente. Y con esto tienes una tibia paralela a la mesa. La tibia es el hueso importante. Evita compresión tibial y tibia paralela para observar crestas del plato tibial. ¿Sí? Entonces, si yo sigo estos puntos, voy a tener una buena posición, una buena radiografía. En esta revisión que hice de estos pacientes, encontré, miren, el caso 1 tiene paralelismo y tiene una cresta del plato tibial. El caso 2 hay posición radiográfica, centro del tarso y cresta tibial. En el caso 3 encuentro 3 de los 4 puntos. En el caso 6 encuentro todos. Entonces, si yo reviso la posición radiográfica, la puedo variar con mi plano. Pero lo demás, lo demás es importante que lo tengamos. Entonces, tengo como buenos estudios el 3 y el 6 de 8 estudios tomados al azar que me pueden servir para tener una buena medición del plato tibial. ¿Sí? El 3 y el 6.
Si yo reviso estos dos pacientes, estas dos radiografías son en las cuales voy a tener una buena medición del plato tibial. ¿Qué es lo que busco? Fémur y tarso paralelos y la tibia perpendicular. La tibia es el hueso importante. Tengo que observar en buena posición para poder localizar la cresta del plato tibial y el centro del tarso. Si yo tengo el centro del tarso y de ahí mando mi línea que llegue a la cresta tibial, voy a hacer una perpendicular a 90 grados, la cual voy a subir y voy a detectar la cresta tibial, el inicio y el final, para tener aquí marcado mi plato tibial y así poder calcular el ángulo del plato. Espero que esta información sea de utilidad en cada uno de los estudios radiográficos que estamos haciendo para que busquen tener esos 4 puntos claros de hacer un buen estudio radiográfico. Pues, por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Buenas noches, que puede ser de gran utilidad. Adiós.